¿Podrá un youtuber correr 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de 3 meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir 10 escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de 2.500 solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda. Pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras? Hoy comienza el día 29 del reto 3.000 kilómetros. Ya salimos de la ciudad de San Luis Potosí y estamos en camino a la ciudad de Querétaro. Vamos a avanzar 42 kilómetros más hoy. Estamos comenzando un poco tarde porque fuimos a uno de los pueblos mágicos que está en la ruta. Hoy fuimos a Santa María del Río. Y detrás de mí hay una familia que nos acompaña. Viene desde Reynosa. Muy lejos viene, pero hoy van a apoyar la causa para los niños de Honduras. Vamos. Humberto, ¿cómo se dio cuenta del reto 3.000 kilómetros? Por las redes. Trajo su esposa. Mi esposa y mi buena, ellos me trajeron a mí. ¿Cómo se siente que su familia está corriendo para los niños de Honduras? ¿Cómo se siente su corazón? Es algo maravilloso porque es una buena causa. Mi niño es el que quería verlo. Él fue el que tuvo la iniciativa. Él fue desde que los vio en Reynosa, nada más que nosotros trabajamos y no teníamos el tiempo para ir. Wow. ¿Cómo fue la sensación ver el primer video del canal? Siento que es algo admirable lo que usted está haciendo. Daniel, ¿cuántos años tienes? 13, casi 14. De 13 años, un niño todavía apoyando a otros niños de lejos. Sí, y me siento orgulloso de estar aquí. ¿Y cómo se siente en la pierna? ¿Bien, bien? Bien. Excelente. Ya le vamos a preguntar en 10 kilómetros, ¿ok? Ya 2 kilómetros y la familia está quedando un poco atrás, pero allá viene. Viendo todos los días tratando de alcanzar a Chin. Vamos a entrevistar a ver cómo van. Hoy el clima ha ayudado un poco a Chin, ya que está nublado. Hoy no está soleado como otros días, así que esperamos que así continúe todo este día. Amigos, ¿qué pasó con sus papás? ¿Ya se cansaron? Apenas van 2 kilómetros, ¿cuánto creen que va a aguantar? Unos 10. 10. Vaya. ¿Qué pasó? ¿Ya estaban cansando? Ya, ¿No se prepararon para esto? ¿Entrenaron alguna vez? sí corremos, pero dejamos de correr desde hace 4 meses. Aquí está el padre de familia. ¿Va cansado ya, amigo? Ya. No es lo mismo correr en la sierra que allá en Reynosa a nivel de mar. Aquí estamos casi a 2.000 pies del mar, sobre el nivel del mar. Se siente la diferencia. ¿Qué los motivó como familia a unirse a este reto de Chin? Pues su causa es una causa muy noble. No está corriendo para él ni para su familia, sino para los niños de Honduras. Ahí va, a paso lento pero seguro. Bueno, vemos que el niño sí va aguantando un poco y ya vemos que los padres pues se montaron al vehículo, ya vienen atrás, pero lo vienen grabando. Bueno, viene Lupe a toda velocidad atrás de Chin. Le tocó ir a dejarle agua a la familia mexicana y se quedó atrás, pero ahí viene a toda velocidad. Ya el niño se montó al vehículo porque sabemos que no es para nada fácil. Ya iba más o menos como unos 4 kilómetros Chin. Ya empezó a llover aquí rumbo a Querétaro. Nos han dicho que el clima es fresco, con lluvia en algunos sectores. Ahí va Guadalupe ya con la chumpa para que se proteja Chin de la lluvia. Se ha complicado cada vez más la cosa para Chin. La lluvia va un poco más fuerte. Ahora otro miembro de la familia se acaba de bajar del vehículo para correr también. Era el muchacho que venía conduciendo el vehículo y dijo no me puedo quedar con las ganas de sumarme a este reto. Y ahí viene la par de Chin junto al niño también. Chin ya encontró un restaurante y se dirige al baño. Hoy sí, ya no puede más, ya no aguanta más. Lamentablemente ya es el segundo lugar donde no hay baño, Chin. Ya no aguantaba. Que ya llevo 7, 8 días con diarrea. Necesito ir a un hospital, creo. Esto está muy grave. Bueno, vamos a buscar ya un baño lo más pronto posible. Si no, creo que tocará sí o sí ir al monte otra vez. Tercer lugar ya. Vamos a ver si este sí es el bueno. El amigo aquí, muchas gracias. Le ha prestado por fin un baño a Chin aquí en esta llantera o vulcanizadora. Ya. Un poco mejor. Llevamos
14 kilómetros buscando un baño. No sé cómo hace la gente que trabaja en las llanteras de esos lados que ni uno tiene baños al monte. Preocupado porque hay una placa que yo pedí hace 2 meses para agradecer a una fundación que nos ha apoyado demasiado. No sé qué pasa en Honduras que no me lo han actualizado, no estoy preocupado. Como siempre, Chin, al momento de correr le toca hacer varias gestiones, mucha logística por parte de la Fundación Mil Escuelas. Ahora es un atraso de una placa, las placas que ponemos normalmente en las construcciones de las escuelas, agradeciendo a cada donador. Al parecer, la empresa donde se mandó a hacer la placa, pues está tardando más de lo normal. El fundador de la fundación me acaba de llamar molesto pidiendo qué onda con la placa porque sí tiene toda la razón ellos de estar molestos. Un error como esos de lo que está pasando con el equipo en Honduras puede costar hasta más de 1 millón de lempiras, que ha sido lo que han donado, y al no haber esa placa de agradecimiento, pues prácticamente perdemos la confianza que tienen ellos en nosotros. Bueno, ¿qué será ese humo que está saliendo? Todo le está pegando ahorita a Chin en la cara, parece como un pequeño incendio. Me imagino que estarán quemando basura, lamentablemente. Ahorita vamos pasando una curva bastante pronunciada. Vamos con las sirenas evitando un accidente. Vemos las rastras pasando a velocidad lenta. Como Chin ha tenido diarrea y ha ido al baño muchas veces hoy, ya Lupe está preparando un suero porque está deshidratado de tanta diarrea. Pero tiene que tomar todo, ¿verdad, Lupe? Todo, de a poquito se lo voy dando, pero hasta que se lo acabe. Bueno, a pesar de las dificultades, Chin no ha dejado de correr, avanzando siempre. Estamos cerca de un nuevo estado llamado Guanajuato. Bienvenidos a Guanajuato, dice el rótulo. Bueno, salimos de San Luis Potosí. Ya cuando lo vemos así, vemos que sí va avanzando bastante. Nuevamente la lluvia, dicen que el clima ya aquí después de tanta montaña va bajando, mucho más frío, más lluvia, y pues lo estamos viviendo ya. Se le ha volado la gorra del patrocinador a Chin por el viento. Es lluvia con mucho viento, entonces quiere decir que cuesta más porque la lluvia pega directamente en la cara para Chin. Aquí estamos entrenando a Guadalupe en los en vivos para que aprenda a decirle a la gente que mande sus donaciones. Estamos a 2020 metros de altitud sobre el nivel del mar. San Diego de la Unión, según la brújula. Para los que han corrido saben lo difícil que es correr en alturas superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar. La respiración no es la misma, el cansancio. Correr hacia arriba en subidas es sumamente difícil. Bueno, después de 23 kilómetros ya recorridos para Chin, muy difícil, de mucha subida. Queremos aclarar un punto. El 100% de las donaciones son para la construcción de escuelas. Chin está intentando pagar gastos así como gasolina, hoteles, comida, alimentación, y como el presupuesto no es tan alto, se nos complican muchas cosas, y creo que un problema de Chin, por el cual hoy tiene diarrea y se siente bastante débil, es de que no está alimentándose muy bien. No ha sido fácil porque el presupuesto para los gastos viene de los patrocinadores y de los ahorros que tenemos. Queremos minimizar los gastos, pero México es más caro de lo que habíamos pensado, entonces a veces comemos 2 veces al día y me siento como un déficit de calorías, además de con la diarrea. Nunca tenemos suficiente tiempo. Está difícil, eso está difícil. Chin estaba teniendo un descanso, comiendo sandía y todo, pero los oficiales ocupan que nos movamos de aquí porque parece que este sector, Félix, parece que este sector es algo peligroso. Me comenta los oficiales aquí de la Guardia Nacional que está un poco peligroso, están ahorita a la orden con nosotros, nos pasaron su número personal y tenemos algún problema, pues podemos comunicarnos rápidamente con ellos. Creo que mejor no revisar tu teléfono ya, porque he visto que cada vez que sacas tu teléfono solo es para estresarte más. Creo que mejor solo poner música y ya. Tú decides si los veo, los mensajes de los enviados o no. No, para mí que no. Hoy vamos, siento que un poco más lento, Chin. Va el estrés, el dolor de estómago y todo, faltan 20 kilómetros todavía, entonces démosle. Vemos que Chin, cuando ya no puede más, la amiga mexicana se bajó de su vehículo para poder ofrecerle su hombro y que vaya continuando este reto. Muchas gracias a la hermana mexicana que viajó desde Reynosa con toda su familia para poder correr con Chin. Aquí vengo a dejarle esto. Hey, ya una camisa de Honduras, amigo. Soy hondureño, venía a encontrarlo y se me arruinó la camioneta ahí. Se arruinó el carro. Sí. Y pues me siento alegre de todo esto que anda haciendo usted.
Mire, le traía esta patilla porque escuché lo que usted tiene el problema y estas son muy buenas para eso. Para la diarrea, mejor dicho. A falta de los últimos 2 kilómetros y con un frío que... Venga, Machín, a pesar del frío, pues se ha quitado la chamarra. Vos siendo progreseño, ¿cómo te sentís que tenemos la bandera de una escuela de progreso en mano? Pues muy orgulloso, Chin. Hoy llevamos la bandera y toda esta semana del Instituto Esteban Moya. Los techos de estas aulas de este instituto están totalmente podridos. Toca restaurar totalmente el techo de cero. Presidente estudiantil Selvin del Instituto Esteban Moya, que mira que muchas personas están escuchándote, queriendo apoyar tu sueño de que tus compañeros tengan aulas dignas. Estamos alzando tu voz en muchos países y sí o sí vamos a llegar a progreso. Vamos a celebrar, Selvin. Vamos a celebrar. La cara de sufrimiento de Chin. Vemos, a pesar de hoy, todos los problemas que surgieron, tanto de trabajo, dolores de estómago, diarrea, la lluvia. A pesar de todo eso, Chin haciendo su último esfuerzo en estos últimos kilómetros. Los niños del Esteban Moya, los jóvenes del Esteban Moya, saben que lo vas a lograr. Confían en ti, Chin. Vamos. Vamos a esperar por la familia que viene desde Reynosa. Ya están quemados ellos, pero merecen terminar conmigo hoy. A relevo llegaron entre los 4 de ellos a cumplir 42 kilómetros conmigo. Y cabe recalcar que Daniel va a ser operado de la espalda, tiene una enfermedad en la espalda y a pesar de eso, el niño se unió a correr contigo. Quiero que ellos terminen conmigo. Bueno, allá vienen corriendo la familia atrás. Vamos. Si puede, si puede. Vamos, Daniel. Para los niños, vamos, Daniel. Si puede, si puede. Si puede, 100 metros. En nombre de tu familia, está representando a tu mamá hoy, su papá y su tío. Eres el último de ellos, vamos, Daniel. 30 metros, vamos. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Si puede. Si puede. Daniel. Viste que sí pudiste, Daniel. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Y tu espíritu, cómo te sientes? un poco cansado, pero orgulloso. Sinceramente es un orgullo, un honor correr en nombre de la ciudad que me adoptó, una ciudad pequeña, pero tan importante para mi progreso y para los niños del Instituto Esteban Moya. De allá venimos Franklin y yo de lejos y hoy orgullosamente hicimos los 42 kilómetros. Mis respetos a la familia Silva Reyes. Hay un dicho que dice, si no puede correr, camina. Si no puede caminar, puede gatear. Si no puede gatear, forma un equipo de relevo. Y justamente eso hizo desde Reynosa. 10 kilómetros cada uno corrió. Daniel creo que corrió un poco más en nombre de su papá, quien estaba con el carro. Gracias, son guerreros. Los de Reynosa nunca se rinden, jamás. No, claro que no. Seguirle. Un último mensaje para todos los niños de las escuelas que vamos a construir, especialmente los jóvenes del Esteban Moya. Claro que sí, para los jóvenes de la escuela Esteban Moya, Dios los guarde, un saludo y esperemos que su escuela quede maravillosamente. Acaba de culminar el día 29, ahora nos toca ir a buscar un hotel a un pueblito llamado San Luis de la Paz. Llegó el mejor momento, Chin, a recargar energías con buena comida. Vamos a comer. Ayer no pudimos encontrar nada de carbohidratos, pero hoy sí. Recuperar como 6,000 calorías. Yo creo que voy a llevar comida para comer más tarde también porque estoy a un déficit de miles de calorías desde ayer. ¿Y lo sentís vos en tu cuerpo, Chin? ¿Vos te sentís más débil? Sí, desde el primer paso ya sabía que hoy no iba a ser fácil. Sí, el cuerpo dice todo. Bueno, comienza el día 30, ya es la 1:30 de la tarde. Empezamos tarde porque venimos de grabar un video para el canal en un pueblo llamado San Luis de la Paz. Hoy el cielo está totalmente despejado, lo cual quiere decir que hay un sol tremendo. Mucho calor, creo que vamos a terminar a las 7 de la noche, 7:30. Estamos viendo que hoy el tráfico está más pesado que otros días.
muchos vehículos pesados, rastras a toda velocidad como pueden ver. Cuando ya empieza a correr Chin, ya llegó un par de kilómetros ya y ha empezado con llamadas telefónicas para poder evitar el aburrimiento, ya que hoy le toca correr solo. Bueno, ahorita nos quedó Chin, va corriendo, va a aparecer un carro, se adelantó. Félix allá está viendo a ver quién es. Una persona parece que trae una máscara. ¿Quién será? Hola, mi Shin. Vengo desde Tijuana. De Tijuana viene. Vamos a apoyar a Shin. Esto por Honduras, mi raza, por los niños. Gracias. Shin, un guerrero. Gracias. Un guerrero. ¿Y esa máscara? Esta máscara representa la lucha por todo. Saludos a todos mis seguidores de Honduras. Como les prometí que viajaría desde Tijuana, 3 horas y media en avión, 9 en carro y ahorita lo estamos contactando. Gracias, ¿Qué lo motivó a unirse a esta causa? Todo esto, cuando hay que luchar por los niños, hay que hacerlo, raza. Bueno, también hay unas amigas aquí que se quieren tomar una fotografía con Chin. Soy su fan. Ay, gracias por todo. Un saludo a los niños de Honduras. Hola, un saludo. ¿Cuántos kilómetros va a echar hoy? Pues vamos a darle a ver cuántos aguantamos, raza, Hay que representar a Tijuana hasta Honduras, luchar por esos niños, esas escuelas que se necesitan tanto, mi raza. La unión alce la fuerza. Bueno, aquí le acaban de dar agua a Chin. Agua, ok, muchas gracias, para que vaya siempre hidratado, Chin. Ella sabe que me gusta más el agua que el fresco. ¿Qué tal si es tequila o algo? Bueno, aquí el enmascarado de TikTok de Tijuana. Chin le pregunta que si no va a tener calor con ese suéter, él dice que no. Vamos a ver cuántos kilómetros logra correr. Bueno, ya 1 o 2 kilómetros, ya el enmascarado está a punto de tirar la toalla, parece. Allá se quedó atrás, es difícil, sabemos que no cualquiera le aguanta el ritmo a Chin, pero a pesar de eso, él ahí va. Bueno, aquí va, como está el carro un ratito el enmascarado, pero otra vez, viene con el suero. ¿Dónde están todos los influencers? Ánimo, ¿dónde están todos los mexicanos, raza? Hay que apoyar. Apoyemos esta noble causa. ¿Cómo se siente? Cansado, ¿verdad? No es fácil llevar el ritmo de Chin. No, jamás. Este Shin es otro rollo. Está un calorón, raza. Está cañón. Pero vamos a continuar, aunque sí. sea paso lento, pero seguro. Sí, vamos. Bueno, el enmascarado, a pesar del cansancio, de que no tiene buena condición, al igual que Chin, no se rinde, viene atrás, aunque se le toque montarse al carro varias veces, pero dice que va a continuar. Bueno, Chin otra vez ocupa ir al baño. Es que cuando uno combina como 10 cosas diferentes y café también, sí es. Gracias. Sí te complica. Bueno, aquí está, con 5 centavos para poder ingresar al baño. Amigo, para las personas que tal vez no lo conocen, si nos puede dar un resumen de qué videos o cuál es su contenido en TikTok, ¿verdad? Pues mi contenido es un poquito de todo, raza. Ahí es de no ofender a nadie. Esto que está haciendo Shin, que nos una más, tanto mexicanos como hondureños, de toda clase de raza, de cualquier país, mi gente. Somos hermanos, somos latinos, raza. El enmascarado dice que lamentablemente pues acaba de recibir una llamada y tiene que regresar a Guadalajara, pero estamos agradecidos porque ha corrido, aunque sea un par de kilómetros. Vamos a sepultar a mi padre, entonces no he dormido bien, he tenido problemas. Un saludo para todos los niños de Honduras. Shin, eres un guerrero. México te aprecia y te llevamos en el corazón por ser un ser humano tan lindo. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a comer algo aquí, por lo menos. ¿Me lo permiten? Ajá. Si yo lo picho, ¿Qué significa? yo lo pago. Ah, ok. Ok, ¿Sí? está bien. Bueno. Bueno, antes de que se vaya el enmascarado, pues vamos a comer algo porque hoy Chin comió, pero un poquito de cada cosa. No ha comido al 100 como debería. Ya aquí el enmascarado y Chin, pues van a pedir ahorita la comida. Y por mientras viene la comida, Guadalupe está aprovechando. Cuéntanos, ¿qué es lo que está jugando, Lupe? Se llaman pinbacks. ¿Cuánto se puede ganar en eso? Pues si eres una hasta como 150, 130. Bueno, depende, a veces puede ganar hasta 300, 400 pesos. Yo he ganado hasta 500 pesos, güey, en una jugada. Bueno, vamos a ver si Lupe consigue para invitarnos a almorzar ahorita. Bueno, mira, después de 1 hora llegó la comida. A ver. Pienso que no habíamos encontrado un burrito así, guau. Como ese, ¿no? Está muy rico. Ahí nos vemos, ahí vamos a hacer una batalla con él más allá cuando podamos. Listo, un último mensaje para los niños de Honduras. Hey, mijos, a todos los niños de Honduras, apoyen a este hombre. Es su héroe. Siga así, mi Shin. Gracias, Muchísimas gracias.
Sale, mi gente bonita. Buen viaje, ya sabes. Hey. Saludos a todos de Tijuana, va. Bueno, a Guadalupe, para estar jugando maquinitas, no comió en el restaurante y ahora va comiendo en plena carrera. Bueno, parece que Chin, no sé si es que ocupa un baño otra vez. Lamentablemente anda mal todavía del estómago. Ya hoy es segunda vez que va al baño. Apenas viene empezando, lleva como unos 10 a 12 kilómetros. Bueno, Chin, de nuevo al baño. ¿Qué está pasando? No sé, siempre lo picante entra y después sale algo rápido. Vamos. Bueno, ya es la segunda vez que va al baño. Diarrea, esa hora es lo picante. Ah, pero ya está mejor de la diarrea. Ah, ok. Ya no es diarrea, ya es un avance. Sólido picante. Como siempre, los amigos mexicanos a la orilla de las calles alentando a Chin a la hidratación, una donación y ahí están dándole ánimos. Amigos, ¿de dónde vienen ustedes? Somos de Pirámide, venimos de Monterrey. Desde Monterrey. ¿Cómo se dieron cuenta de aquí este reto de Chin? Porque vamos para México y aquí lo encontramos, digo, los conozco. Listo, un mensaje que le quieran dar a él para cuando él mire este video. Mucha suerte, mucha suerte. Ya la mitad del reto y aquí otra familia más apoyando a Chin a la orilla del pavimento. Vemos que viene un niño también con hidratación, con Powerade. Muchas gracias. Gracias. ¿De aquí son ustedes? ¿Cómo se llama aquí donde estamos? Aquí se llama la bajada de la Cruz. La bajada de la Cruz. Madre, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Adiós. El niño bien feliz por ayudar, Chin. Muchas familias mexicanas siempre apoyando. Sí, estamos agradecidos de las ciudades más grandes a los pueblos que tienen tal vez 50 casas. ¿Cuántos kilómetros ya, Chin? Un poquito más de la mitad y ya está oscureciendo ya. Creo que hoy vamos a terminar lamentablemente en la noche, ¿verdad? Los lugares donde hemos ido a comer hoy, por mala suerte, todos eran lentos y pierde 40 minutos aquí, 1 hora aquí y 45 minutos allá. Ya perdió 3 horas. Pero fíjate que vamos un poquito mejor que ayer en TikTok. Es buena hora, Chin, porque la gente está saliendo ya de trabajar a esta hora, entonces hay más gente viéndonos. Siempre de un error sale una oportunidad más, tal vez eso es, sí. Y otra familia más y un niño dándole una manzana y un mango ahí. Para los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Bien. Gracias. Chin, una manzanita le dio el niño ahí. Manzanita del niño. Muchas gracias. Quizás esto fue la merienda de él, pero me lo regaló. Gracias. Ya cuando cae la tarde podemos ver muchos vehículos, muchos equipos pesados atrás de Chin, van pasándole a la par porque ya es hora pico donde toda la gente que está saliendo de sus trabajos se dirigen hacia sus casas y esto pues hace una dificultad más grande. Bueno, y recordar que ayer la policía nos dijo que correr aquí muy tarde era demasiado peligroso y vemos en la cara de Chin, me acaba de decir que está preocupado porque entre más van pasando los minutos está acercándose la noche, así que esperamos que no nos pase nada en esta carretera. Hay un sector supuestamente que está lleno de historia por secuestros y asaltos, así que esperamos que no nos pueda pasar nada, no nos vaya a pasar nada. Bueno, en este momento el equipo de seguridad está hablando con la Guardia Nacional porque lamentablemente pues van muy atrás de nosotros y no estamos haciendo que el tráfico se corra al siguiente carril. Ahorita casi pasa un accidente, casi nos sacan del carril a nosotros. Bueno, gente, está cayendo cada vez más la noche, son las 7:20 de la noche aquí en México, anochece un poquito más tarde. Cada vez la preocupación en Chin aumenta. Vamos, Chin, vos podés, hermano. Vamos, vamos, no te rindas. Cada vez que cae la oscuridad, pues ya es más difícil ver a Chin. Ven atrás, con esa luz de carro es más difícil todavía. Ya le queda poco, como unos 7 kilómetros más o menos en uno de los días también. Súper pesado, ya que empezamos demasiado tarde. Bueno, gente, lamentablemente otra vez está sucediendo lo que temíamos en la noche nuevamente, así como en Saltillo. Es sumamente más peligroso por los camiones, las rastras, los trailers que pasan a toda velocidad y es sumamente difícil que nos puedan ver. Pero ya queda poco de esta travesía, de este día 30. Hoy se cumple un mes de este reto. Vemos la cara de Chin apretando los dientes, los últimos kilómetros que le quedan con toda la energía. Ya cayó totalmente la noche aquí en Guanajuato. Quedaremos como a unos 60 kilómetros de llegar a Querétaro hoy. Ahí va Chin, paso lento, parando cada 10 metros, pero ahí va.
sin detenerse. Vamos, Chin. Bueno, ahorita en este momento donde Chin ya no puede más, queremos recordarle algo, Chin. ¿Te acordás el día que fuimos al Esteban Moya? El presidente estudiantil Selvin te dio un regalo, Chin. Y te dijo que esta camisa te acompañe donde sea que vaya, Chin. Y hoy queremos darte la camisa de Moya Tech, Chin. Y quiero que recordes esos momentos, que recordes cómo está el techo de esa escuela. Vamos, yo sé que ahorita en tus ojos estás derramando lágrimas. Solo recordá ese momento, Chin. En este momento, Chin, motivado ahora porque esos jóvenes del Esteban Moya, de la ciudad donde nosotros somos, del Progreso de Oro, confían en Chin. Vamos, Chin, en este momento poniéndose y haciéndole honor a Selvin, el presidente estudiantil del Esteban Moya y todos los alumnos. ¿Qué significa para vos, Chin, llevar esta camisa ahora? ¿Sabes? Orgullosamente somos progreseños y los progreseños cumple con las promesas. Y ahora en estos momentos Lupe le entrega la bandera que lleva el escudo de ese instituto, el Instituto Esteban Moya, en una carretera peligrosa según los policías, pero aquí va Chin a pesar de eso, con toda la energía. Vamos, Chin. Ya a falta de 1 kilómetro, Chin, como la cara ya, sus ojos derramando lágrimas del cansancio. Él quiere llegar a la meta, quiere culminar este día, ya queda solamente 1 kilómetro. Bueno, mi gente, día 30, terminado, 1 mes cumplido en este reto. Chin, ¿cómo te sentís? Hoy sí, fue duro, pero bueno, con la bandera y la camisa de Selvin y sus compañeros en mano puesto, me sentí un poquito más fuerte. Y ya sabe que siempre es un orgullo y honor poder correr para los niños de la ciudad que me adoptó, Progreso. Y gracias, Selvin, por la camisa. Lo pongo solo cuando estoy cagado y hoy andaba cagado. Pero sí me dio la energía que necesitaba para terminar otros 42 kilómetros. Y esto no termina, ya a las 9 de la noche casi. Toca ir a buscar qué comer ahora para vos y descansar porque mañana otros 42 kilómetros. Bueno, vamos a comer algo. Agradecidos con la Guardia Nacional, hoy nos acompañaron más o menos unos 35 kilómetros. Bueno, ahorita Lupe acaba de darle una noticia a Chin que no se le quería dar porque iba corriendo. ¿Qué pasó, Lupe, con el hotel? Bueno, desde ayer reservé un hotel, pensábamos hoy terminar un poco más temprano, entonces quedé con ellos que íbamos a llegar aproximadamente de 6 a 7 de la noche. No sé si a estas horas todavía tengan reservado porque ya son las 8:40 de la noche, entonces vamos a ver, y si no, de todas maneras ya tengo visto otro, así que no hay problema. Y Chin, como ya se enfrió, ya está caminando como pato, como pingüino. Que no puede doblar la pierna. ¿De 1 al 10 cuánta hambre tenés, Chin? 11. Bueno, y aquí encontramos una taquería. Y va Lupe ayudando a Chin para que pueda. Bueno, aquí está Chin interesado, un poco curioso, porque no sabía que era el suadero, ni el buche, ni el chamorro. Es que no sabemos nada qué es eso, Chin. Varias cosas nuevas. Llegó la comida, Chin. ¿Qué pediste? Variado y una quesadilla. Lo que quiero es una salsa que no pica, pero no hay. Bueno, le acaban de decir a Chin que esta salsa es la que menos pica, vamos a ver si es verdad. ¿Pica o no pica? Ahorita todo el equipo va a comer. Ya son más de las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Mañana continuamos hacia Querétaro. Comienza el día 31 del reto 3.000 kilómetros. Hoy nuevamente empezaremos bastante tarde. Fuimos a grabar un pueblo llamado San José de Iturbide. ¿Cómo te sentís hoy, Che? Y ayer el tanque comenzó a 0, hoy vamos con menos 20. Ayer terminamos sumamente tarde, casi las 9 de la noche. Y ya el clima, pues, bastante fuerte, mucho sol. Mientras Chin va corriendo, Guadalupe no pierde tiempo. ¿Y qué es lo que está comiendo, Guadalupe? Un delicioso y sabroso queso de hebra que nos regalaron allá donde andábamos en San José de Iturbide. Es también conocido como el queso Oaxaca.
Parece que Chin se le ensartaron unas espinas en lo que iba corriendo. Son como pequeños clavos o virutas de metal que están ensartados. Ahí está una familia que se ha parado a la orilla de la calle para tomarse una fotografía con Chin. Bueno, ya vemos que Chin está corriendo un poco más rápido que ayer, a pesar de que hoy va solo, no tiene compañía, pero ahí va, poco a poco. Sabe que no quiere cometer el error de ayer de no terminar otra vez en la noche, ya que esta carretera es un poco peligrosa y a este momento no nos acompaña la policía, no nos acompaña la Guardia Nacional. Empieza una de las tantas subidas que le tocará a Chin ahora. Vemos que hasta la rastra les cuesta por esta subida. Se nos terminó el acotamiento en este sector. Nos tocó meternos a una calle de tierra aquí. A la Chin le ha tocado correr por la tierra. Sabemos que es mucho más peligroso por clavos y alambres que puedan haber en estos sectores y más cuando hay llanteras. Para que veamos qué peligrosa es esta carretera, un camión acaba de chocar con un poste de energía eléctrica. Está la policía también atendiendo este accidente. Es bastante peligrosa esta carretera, los vehículos van a toda velocidad. Gracias a Dios hasta el momento no hemos sufrido ningún percance. Como ya es de costumbre esta semana, mientras va corriendo Chin, ya ocupa otra vez un baño, ya el dolor de estómago se presenta nuevamente. Gracias a Dios encontramos un baño rápido. Ya es normal. Ya hoy sí ya. Usted tiene que tener una manera para salir siempre. Bueno, ya por lo menos no es diarrea. Ya. Pero Chin, baja un buen ritmo. Sí, ahorita fíjate que estoy sorprendido. Yo creo que si seguís así, por lo menos 6 de la tarde más o menos, ¿va? Y 2 horas y llevamos 14. Así que esperamos que se mantenga el ritmo que lleva Chin. Vamos con todo ahorita. Bueno, Lupe ya rato le está haciendo señas a Chin de que quiere el líquido, pero Chin le dice que no. Es que, miren gente, yo ya que lo conozco, Chin cuando va recio no quiere que pare. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Hay mucho tráfico, ya no hay acotamiento donde podemos correr. Aquí parece que hay como un camino, pero no sé si solo es monte que termina. Ahorita en este momento Félix está yendo a ver el panorama del camino. Pareciera que por ahí puede entrar un vehículo, pero tiene que dar una pequeña revisión. Chin, ya 21 kilómetros y alimentándose con un sándwich preparado por Lupe. Ahorita que fue a hacer la inspección, ¿qué vio? ¿Hay camino para que pasen los vehículos? La camioneta sí, para el vehículo no. Y por seguridad la curva está muy cerrada. Te vas a poner aquí para que nos empiecen a ver con la luz y ya cuando crucemos la curva nos alcanza. Solo en esa curva que se mira allá al frente es que no hay acotamiento, pero al parecer al salir de la curva ya habría espacio para los vehículos, pero vamos a tener que ir a ver. Algo de haber pegado por abajo del vehículo y lo dañó. Está tirando aceite, la cantidad que está tirando es moderada. Siempre y cuando lo traigamos con aceite va a llegar, ¿verdad? Pero ahorita ya consumió 2 litros, ya requiere una reparación. Félix anunciando una mala noticia. El vehículo pegó en algo, como en una piedra o algo, y pues está derramando aceite por bajo. Esperamos que para hoy sí se pueda terminar esta carrera. Justo cuando íbamos a empezar a arrancar. Gracias. Los amigos que vienen desde Celaya, Guanajuato, dejaron su trabajo ahí para poder venir a tomarse la fotografía con Chin. Estaban pendientes del en vivo en TikTok. Bueno, y aquí un amigo que se vino a correr. De aquí desde la ciudad de San José. De San José, amigo. ¿Y eso que lo motivó a unirse ahorita con Chin? De acompañar aquí, acompañar a Runner porque fue una causa. Gracias. Okay. Gracias, manito. ¿Qué tanto es entrenamiento? ¿Cada cuánto corre? Yo corro alrededor de 100 kilómetros a la semana. Faltan 21 para terminar los 42 de hoy. Hasta ahí lo acompañamos. Listo, vamos a ver. Dije el amigo que va a aguantar los últimos 21 que quedan, Chin. Sí, hombre, sí. Necesitaba la ayuda porque yo ya estaba quemado. Ya. Amigo, para usted, ¿qué tan importante es que un runner vaya acompañado? Yo lo comprendo, vengo a motivarlo. Acompañado da más ánimo. Vamos a darle entonces los últimos 21, ya la segunda mitad de este recorrido. Bueno, en estos momentos le toca irse por la calle de tierra con lodo y todo a los amigos. Ya ahorita empiezan a correr los amigos. Chin un poco más motivado porque va acompañado. Bueno, ya en este momento, entrando Chin a este rótulo. Bienvenidos a Querétaro. Vamos a nuevo estado, Querétaro. Acabamos de ver los rótulos donde dice termina Guanajuato, empieza Querétaro. Aún faltan como 18 kilómetros todavía. Bueno, ahorita está pasando lo que no queríamos, estamos ocasionando tráfico por el pequeño espacio que tiene este acotamiento. Ahí ya hasta le toca correr por el monte al amigo mexicano. 30 kilómetros para Chin, a falta de 12 kilómetros aún de día. Son las 5:40 de la tarde, ya está corriendo una brisa fresca y por eso Guadalupe está poniendo una chumpa. ¿Aguanta hasta el final?
Sí, aguantamos otros 10, acompañarlo. Listo. ¿Y cómo mira, a pesar de que Chin ya lleva 31 días corriendo una maratón diaria, cómo mira el rendimiento que tiene él? Lo veo muy bien, lo veo muy fuerte. Dice el amigo que tiene una maratón ya pronto en Querétaro en octubre. ¿Se ha estado preparando para esa maratón? Sí, yo voy a correr 21 kilómetros, voy a competir el medio maratón. ¿Y ya ha participado en algunas otras maratones anteriormente? He corrido en Guanajuato, también en Querétaro, San Luis Potosí, nada más. Y también quiero mandar saludos a mi amigo Gerson López de Progreso Honduras. Ahorita está en Europa compitiendo en una carrera internacional y yo sé que el primer día no fue fácil por él, tuvo muchos obstáculos, está un poco desanimado, pero sepa Gerson que aquí desde México te estamos apoyando, todo Progreso, todo Honduras te admira y te apoya. Vamos Gerson, vamos. En este momento está pasando un problema porque el vehículo que venía atrás se ha quedado ya que tiene que hacer cambio de aceite, lamentablemente. Descubierto totalmente Chin, el amigo mexicano, pero gracias al amigo del bus que nos dio pasada. Estamos viendo cómo se mira en esa colonia, allá arriba en esa montaña, es como una favela. Nos recuerda mucho a la colonia Independencia de Monterrey. Ahora una gran bajada Chin y el amigo, ya queda poco para culminar este día 31. Bueno, ahorita va pasando Chin en medio de un lago y unas favelas. Ahorita les vamos a mostrar con el dron esta maravillosa vista que se ve en este lago. Amigo aquí ofreciendo un hotel para poder dormir Chin y todo el equipo. Muchas gracias al amigo por sus buenas intenciones. Una familia hondureña parando ahí con la bandera. Pedirle una disculpa a la familia, pero Chin ahorita va al lado, como dicen, no puede parar, va a toda velocidad con rumbo a la meta, viendo la meta, analizándola ya, visualizando esa meta para poder llegar. Como es costumbre ya, Guadalupe extiende la bandera del instituto que toca este día, que es el Esteban Moya de la ciudad de Progreso, un instituto que necesita que su techo se cambie en su totalidad, ya que está en muy malas condiciones. Los alumnos tienen que estudiar bajo árboles porque no hay aulas, gente. Ahí Chin acaba de pasar la bandera al amigo diciendo que sí se puede. Es un orgullo para él también llevar esta bandera. Ya estamos entrando a la ciudad, al mero centro, casco urbano de la ciudad de Querétaro. Los últimos kilómetros, y vemos la cara de Chin de cansancio. Hoy traía el tanque en cero, pero creo que la compañía del amigo mexicano fue vital para que pudiera culminar de esta manera. Chin ya va con el alma, Chin, esto ya no es físico, creo que ya va con el corazón. Cayendo la noche aquí en Querétaro, llegando Chin a esta bella ciudad. Los últimos metros corriendo con la bandera, que significa mucho para Honduras, para los niños del Instituto Esteban Moya. Día 31, culminado, Chin. ¿Sí se pudo, amigo? Sí se pudo, amigo. ¿Cómo se sintió esos últimos metros ya para llegar cargando la bandera de un instituto que vamos a cambiarle la vida a muchos jóvenes? No, se siente muy bonito. Venimos aquí a apoyarlo, a darle motivación, a darle fuerza. Ánimo, sí se puede. ¿Qué puede? Chin, ¿qué tan importante fue para vos que te acompañara hoy el amigo? Pues alguien una vez me dijo que si quieres llegar rápido, va solo. Pero si quieres llegar lejos, va juntos. Hoy Hugo representó el corazón de todo México entero. Me apoyó, me dio ánimos, me dio palabras de aliento y fue por él que logramos otros 22 kilómetros hacia nuestra meta final, que es esta escuela que vamos a reparar con la ayuda de los hermanos y hermanas mexicanas. Esta semana ha sido muy duro, pero yo sé que vamos a llegar. Quiero decir gracias a Hugo. Vamos, se puede. Comienza el día 32 con varias dificultades. Hoy tenemos cambio de personal y de vehículos. Será más complicado. Estamos viendo cómo colocarme yo como camarón. Una opción es así, a lo de sniper. Así va. Y si para de repente el carro se va volando como Superman. Alguien. No, eso no. Bueno, hay diferentes opciones. Ya la del estilo francotirador ya está descartada. Creo que... Tira así. Así. Se entra eso ahí. Va a entrar el aire, Frank. Hoy será complicado porque solo tenemos vehículos para enfrente y atrás pues lamentablemente no tenemos vehículos y ya estamos entrando a la ciudad
donde hay demasiado tráfico. Pero aquí viene una patrulla, creo que esta va a ser nuestra salvación por hoy. Una patrulla de protección civil municipal de Querétaro. Muchas gracias. Hola. Gracias. Van a llamar a alguien porque necesitan autorización para que yo vaya grabando en la parte de atrás. Esperamos que se pueda, porque si no será súper complicado grabarles el video de hoy. Y también los en vivos. Está sorprendido, Chin, por la calidad de vehículo que anda la policía municipal de aquí de Querétaro. Dice que ni en Nuevo León, en Monterrey, no vio vehículos así. Y hoy nos acompaña Johnny, un hondureño que ya lleva 15 años viviendo en Querétaro. ¿Cómo se siente ya hoy, primera vez que nos va a acompañar? Contento por tener a Chin aquí en Querétaro y la verdad lo que está haciendo en mi país es asombroso. Bueno, lamentablemente nos acaban de informar que no vamos a podernos ir en ese carro de paila, así que ya organizamos aquí donde me tocará ir sentado. Ya Chin empieza a avanzar los primeros kilómetros. Esperamos hoy llegar más o menos a la mitad, a las 5 de la tarde, porque supuestamente le tienen una sorpresa a algunos corredores de ahí de esta ciudad, de aquí de Querétaro. Vamos a ver si Chin puede lograr un tiempo récord de hacer 21 kilómetros en 2 horas. Vamos. Bueno, aquí vamos un poco incómodos en el baúl del vehículo. Más que todo lo que nos preocupa es la cuestión de los en vivos. No sé cómo voy a poder ir viendo, ir grabando, ya que Guadalupe, como no cabe aquí donde voy, no va a poder ayudarme. Bueno, hay una familia a la orilla de la calle. Ahí tiene el amigo de la camisa de Japón representando. Un mensaje para Chin. Un mensaje que te vaya muy bien, Shin. Esperemos que logres el objetivo. Felicidades por todo lo que haces. Aquí tu admirador es el que nos presentó los videos. Yo veo los videos desde que empezó Chin. Gracias, amigos. Vaya, nos vemos. Bueno, agradecidos con la Policía Municipal de Querétaro. Nos vienen acompañando atrás 2 patrullas motorizadas y adelante un vehículo de paila. Son 3 patrullas motorizadas, gente. Gente, vamos metidos aquí en el baúl ahora. Está complicado, pero todo sea por mostrar en los en vivos también. Bueno, ya después de 10 kilómetros, los primeros 10 kilómetros recorridos por Chin, bajo un sol tremendo. Hoy creo que está haciendo parecido al calor de Reynosa, Chin. Qué perro. Está fuerte, estoy bien deshidratado. Necesito tomar más líquido. Y hoy se nos complica más porque Lupe va adentro del vehículo. Importante cómo se quedan a las patrullas motorizadas para el acceso y que no vaya a haber accidente. Muchísimas gracias a la Policía Municipal de Querétaro. Bueno, en estos momentos un amigo, parece que es maratonista también, se acaba de unir, pero va peculiarmente en sandalias. ¿Será que aquí así corren aquí en Querétaro? Pues lo importante es que lo va acompañando ahí, tomándole un video y en una camisa que dice Querétaro Maratón, una maratón de Querétaro. Amigo, ¿usted es parte de algún equipo de running? Sí, somos de un equipo acá en Querétaro, de los Latolos. Y veníamos caminando, veníamos de regreso. Yo vi y dije, no manches, vamos a correr tanto con él. Vengo en chanclas, pero vamos a echarle ánimos aquí. Eso, vamos, ahí está el amigo, dice que no importa ir en chanclas, él lo va a acompañar aunque sea algunos metros. Estaba Chile subiendo una gran cuesta, una subida muy pronunciada aquí abajo de estos puentes, pero ya falta poco para hacer los primeros 21 kilómetros. Bueno, en este momento una amiga se acaba de unir a poder correr con Chin unos kilómetros. Hola amiga, ¿de dónde viene usted? Tengo 10 años viviendo en Querétaro, pero soy de Catacama, Jolancho. Hondureña. Claro, 100%. Listo, ¿y qué la motivó ahorita para unirse a correr con Chin? Desde que supimos el reto y le dije a mi esposo que teníamos que venir a correr. Y hoy vamos a correr hoy, pero... ¿Cuántos kilómetros? No sé. Normalmente corro 5 diarios, pero... Ah, ¿en serio? No, listo, muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, y cumplidos los 21 kilómetros, lo prometido, varios running de un grupo aquí iban a acompañar a Chin los segundos 21 kilómetros. Amiga, ¿su nombre? Maricruz. ¿De qué grupo de running son ustedes? Nosotros somos de Black Lions.
¿Y qué los motivó a poder unirse a este reto? Lo de la polla para las escuelas. Y usted, amigo, unas palabras, ¿qué los ha motivado a poder unirse ahora? Vimos los videos en redes sociales y por qué no unirnos, porque es por una buena causa. Ahí están unas amigas de aquí de Querétaro tomando la fotografía también con Chin y los running. Ok, aquí unas amigas mexicanas le acaban de dar un pequeño detalle, Chin. Qué bonito. Recuerdo de Querétaro, esta muñequita que en el idioma otomí, que es la lengua natal de aquí de México, bueno, de Querétaro, se le dice Lele. Es muñeca en otomí. Es un presente para Shane. Pues qué bueno que siga avanzando para la educación en Honduras. Muchísimas gracias. Bueno, Johnny no sé si se vino preparado, pero Shane dijo, ¿querés correr conmigo? Y él aceptó ahí, prestó el vehículo. ¿Cómo se siente para correr hoy un par de kilómetros? Bien motivado, esperemos correr por lo menos medio kilómetro. Bueno, la intención es lo que cuenta. Escogió el peor momento cuando vienen los profesionales. Johnny. Chin le dijo, corre ahorita porque después va a ser difícil. Ahora con los profesionales y a un buen ritmo, bastante más difícil, Johnny, pero no se preocupe. Viene lo más difícil, que es la cuesta china. Hasta el nombre lo dice todo, la cuesta china. Está chino cruzar por ahí. Chin dice que viene la famosa cuesta china. Hay una cuesta más pronunciada que se llama la cuesta china, que es la que va a correr ahorita. Estoy asustado ya. Hicimos como unos 20 cuestas hoy. Bueno, gente, la primera cuesta recién iniciando estos 21 kilómetros restantes. Ahí vienen Chin y los amigos Running, Johnny, la catracha de Catacamas. Van a subir la famosa cuesta china. Bueno, vemos a Johnny ya en el primer kilómetro un poco quemado, pero ahí va. Y atrás vienen a un buen ritmo los corredores junto a Chin. Bueno, y vemos a los policías que han cerrado la calle para que Chin esté totalmente libre junto a los grupos de corredores. Muchísimas gracias a la policía de Querétaro. En este momento pasando la temida cuesta de China aquí en Querétaro, bastante cansado. Y según lo que voy leyendo los labios a Chin, van hablando sobre comida. Creo que están viendo dónde van a ir a comer después de este gran esfuerzo que están haciendo en esta gran cuesta. Bueno, vemos ya en la cara de Chin un cambio un poco más alegre porque correr con amigos es mucho mejor, pero los amigos van dando su apoyo, corriendo la parte de él, platicando con él. Aquí las cuestas son tan pronunciadas que las rastras van a vuelta de rueda, van forzando sus motores. Ya se imaginan las rodillas de Chin y los corredores. Bueno, ya estas patrullas hasta aquí nos van a acompañar porque hasta aquí llega su jurisdicción, pero totalmente agradecidos con ellos. Ahí va Chin, agradecerles a cada uno por habernos acompañado este recorrido bastante largo. Gracias, Querétaro. Gracias, policía. Bueno, y nos acaban de confirmar que estamos ya en otro municipio llamado El Marqués. Por eso ya se une la patrulla de la policía municipal del municipio de Marqués. O sea, no vamos solos, siempre hacen un relevo la policía para poder ir dando seguridad a Chin y a todos los corredores. Amigos, ¿cómo vieron esa subida ahorita ahí? Hasta buena, creo que llevamos más bien ya llevamos 5 kilómetros de subida. Pero fuerte, ¿verdad? Una fuertecita. Pues ya en grupo se hace más ameno. Para usted, ¿qué tan importante es correr acompañado y no correr solo, amigo? Es lo principal, te motivas, te vas guiando. Es prácticamente todo, es como un plus. ¿Y cómo viste esa subida de la China ahorita? No, hombre, yo ando ya. Ellos pasan riendo ellos. Mis respetos, pero gracias a ellos lo hubiera hecho caminando si no fuera por ellos, la verdad. Diciendo que para ellos es muy importante correr acompañado. Como tu frase, es mejor correr acompañado si quieres llegar lejos, ¿verdad? Así es. Se unen unos catrachos más. Amigo, cuéntenos, ¿su nombre cuál es? Said. ¿Usted vive aquí en Querétaro? Tengo 3 años de vivir aquí, estoy estudiando licenciatura en fisioterapia y hoy venimos a apoyar a Chin. Eso. Cuéntenos, nos estaba escuchando que había estudiado en una escuela en la que Chin ahora acaba de construir. Sí, la verdad estoy muy orgulloso de Chin porque es una escuela en la que yo estuve, me formé y estoy muy orgulloso. La escuela experimental de la UNAM. Sí. De hecho tengo un sobrino que estudia ahí y se llama Santiago. ¿Un saludo a Santiago? Un saludo a Santiago. Bueno, ¿cómo es el mundo de pequeño? No puedo creer. Un amigo que ahora estudia fisioterapia en Querétaro, en México, estudió en la escuela experimental de la UNAM. Ok, bastantes kilómetros recorridos. Ya los amigos tienen que regresar porque ya hacia adelante, ya de noche, será muy difícil para ellos poder regresar.
entrenar otra vez mañana, ¿verdad? Sí, mañana. ¿Cómo les pareció esta experiencia de haber acompañado a Chin? No, muy padre, sí, muy padre todo el recorrido, platicando con él, aprendiendo. No sudó nada él. No pasa nada. 11 kilómetros acompañaron a Chin, bastante. Se notó que vienen súper frescos, Chin. Amigos, su experiencia con Chin, cuéntenos. Excepcional. Padre correr contigo, hermano. Él sí suda como yo. Es una experiencia inolvidable. Mucha suerte y Gracias. a seguirle Gracias. toda la Gracias. Nosotros desde que vimos que venía a correr por Querétaro quisimos acompañarlo. Sí. Esperamos que Sí. vuelva un día, ya no corriendo aquí, pero lo esperamos en el equipo un día. Gracias. Gracias por todo. Bueno, pero Chin, aún te queda un elemento aquí. Queda un catracho que me va vamos con todo. hasta el final, va. Bueno, 9 kilómetros más les quedan, así que a correr con todo, hermano, ahí. Bueno, ahora un amigo hondureño con la camisa de México le acaba de dar. Gracias, hermano, gracias. Lléveselo, hermanito, que Dios me lo bendiga. Gracias. Lo vengo, desde el doctor Cora, lo vengo buscando. Bueno, qué locura, me acaba de regalar la camisa de México. Me acaba de regalar la camisa de México y le acaban de dar un regalo samurái de Japón a Chin y una gorra también. Y todavía da una donación en efectivo. Bueno, ya faltan 3 kilómetros más o menos para culminar este día 32. Vemos que el amigo hondureño le ha aguantado bastante. Ya lleva aproximadamente él solo sus 10 kilómetros. Se nota que tiene resistencia también el amigo. Bueno, falta de 3 kilómetros. Chin ya no puede más. Pero ahí va el amigo dándole apoyo. El amigo Catracho dándole su hombro, como lo han sido todas las personas que lo han acompañado a correr a Chin en los últimos momentos, cuando Chin ya no puede más. Querétaro no nos ha sorprendido por los edificios súper bonitos que tiene, por lo que nos ha sorprendido hoy es por la calidad de su gente, los amigos running que corrieron y hoy este Catracho que vive en Querétaro. Ya para cerrar el último kilómetro, la bandera del Instituto Esteban Moya. El Instituto Esteban Moya del Progreso Ibero, que es la ciudad donde Chin y yo vivimos. Yo como progreseño, como hondureño, me siento impresionado y ver a Chin corriendo con la bandera de esta escuela, para mí es un orgullo. Una escuela súper histórica de nuestra ciudad. Ahí va Chin colocándose la bandera de Honduras, la bandera 5 estrellas en la espalda. Mientras nuestro amigo aquí lleva la bandera del Instituto Esteban Moya. Dos banderas que representan mucho para nosotros en este día. Día 32 culminado. Gracias. Decimos. ¿Cómo te sentís, hermanito? Reventado, la verdad, creo que también fue un reto para mí. Más de 16, 17 kilómetros. Increíble la persona muy fuerte que es Chin y desearle lo mejor en este reto y que vamos a apoyarlo hasta el final. Decimos, mi gente. Gracias ahí. Todavía no conocemos Querétaro, no conocemos nada de la arquitectura, la famosa gastronomía, la cultura, pero yo ya sé que es una ciudad bella porque su gente es increíblemente bella. Gracias, Querétaro. Nos vemos en la próxima. Ahora vamos para Ciudad de México, mi gente.